España se encuentra en una encrucijada y estos no son los presupuestos que necesita para salir airosa del trance. Esa es la conclusión del Círculo de Empresarios. Vamos a analizar esas cuentas que el Congreso debate este martes con su vicepresidente, Fernando Eguidazu. Buenas noches. Muy buenas noches. En el documento que ha elaborado el Círculo se dice que estas no son las cuentas que necesitamos para crecer, que son austeras, sí, pero no son las que necesitamos. Bueno, efectivamente, el problema grave que tienen esas cuentas es que no son muy creíbles. Es decir, el Gobierno confía en que los ingresos van a ser suficientes para mantener el déficit en un 6%, y eso se basa en una previsión de crecimiento que realmente no es la que tienen prácticamente ningún analista, ni español, ni extranjero, ni público, ni privado. Claro, porque dice, vamos a crecer un 1,3%, siguiendo con 5 millones de parados, y además va a subir el consumo y van a subir las exportaciones cuando estamos en una guerra de divisas en este momento en la que el euro cada día es más fuerte. Complicado, desde luego. Pues sí, la verdad es que es bastante complicado, sobre todo la parte del consumo interno, ¿no? Porque realmente con un nivel de paro muy alto, como usted acaba de señalar, y teniendo en cuenta que las familias están muy endeudadas, con lo cual lo lógico es que sigan ahorrando, pues no se van a cumplir las previsiones, es de temer, ¿no? Y el problema no es que se cumplan o no se cumplan. Otros años no pasaba nada porque no se cumplieran, pero es que ahora tenemos un margen de maniobra muy pequeño. Los mercados nos están mirando con lupa, ¿no? ¿Qué significa que no se cumplan esos presupuestos? ¿Qué nos va a pasar si no bajamos el déficit a los niveles que nos están exigiendo? Pues es una buena pregunta, nada bueno, realmente, ¿no? De entrada, lo primero que nos va a pasar es que vamos a tener problemas para colocar la deuda, vamos a tener un diferencial o una prima de riesgo país más alta, Bruselas nos va a llamar la atención y el Gobierno puede verse abocado a hacer lo mismo que hizo la primavera pasada, es decir, tomar medidas de última hora, de mayores recortes de gasto, que serán peores porque habremos perdido ya medio año y en una situación mucho más dramática. Es decir, volver a bajar salarios de la función pública, volver a subir impuestos. Bueno, lo de los impuestos, lo que pasa es que tardan un cierto tiempo en surtir efecto. Entonces, yo no sé muy bien por dónde van a salir, pero realmente el problema es que en el sector central, digamos, en lo que es las cuentas del Estado, las probabilidades o las posibilidades de recortar gastos ya son muy limitadas. Es decir, hay que seguir recortando, suprimir ministerios, etcétera, pero realmente donde está el problema fundamental en este momento es en las comunidades autónomas. Pues vamos a ver qué está pasando en las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que recomienda el Círculo de Empresarios para que cuadren las cuentas teniendo en cuenta que no solo se mira al Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales? Las comunidades autónomas tienen que recortar gasto, han estado creciendo en gastos de una forma exagerada estos años. Piense usted que, por ejemplo, en los 2 últimos años, en plena crisis, han incrementado las plantillas en 182.000 personas. Tenemos ya un número de embajadas autonómicas superior incluso a las del Estado. Es decir, que no ha habido ninguna disciplina de gasto. Y esto ha sido debido, pensamos en el Círculo, fundamentalmente a que no se ha impuesto una disciplina desde el Gobierno central. Claro, si la última modelo de financiación autonómica es de hace 1 año y medio. Pidieron más dinero desde Cataluña y eso abrió otra vez el melón, ¿no? Claro, si una persona se le da todo el dinero que necesita, gaste lo que gaste, pues ¿por qué va a ahorrar, no? Entonces, lo primero que habría que hacer es establecer un techo de gasto. Y lo segundo, y nosotros proponemos en el documento del Círculo, el crear un organismo de control fiscal. ¿Pero eso sirve para algo? Porque en el Congreso hay uno para revisar la ejecución presupuestaria, el presupuesto no se cumple y aquí no pasa nada. ¿Y eso que es una ley? Sí, bueno, al final, claro, eso conduce a la melancolía, ¿no? Nada sirve, ¿no? Bueno, en Estados Unidos existe una oficina de control presupuestario, aquí en España existió una y funcionó bastante bien. Y probablemente haría falta esa oficina, una ley de estabilidad presupuestaria, un mecanismo de sanciones y un sistema que haga que las transferencias estén condicionadas. Es decir, que no se pueda transferir para gastar en cualquier cosa, sino solamente en aquello para lo cual se transfiere. ¿Cuáles son las comunidades que en este momento están en una situación más delicada? Hemos visto la semana pasada a Cataluña, como no le dan dinero a los bancos, como no le dan dinero a los mercados, pedírselo a los ciudadanos, vender
bonos, deuda pública a los ciudadanos a un tipo de interés altísimo, por encima del 7%. Y lo peor, claro, es que esa financiación es para pagar sueldos. Sí. No es para hacer infraestructuras, ni es para reducir la deuda, es para pagar sueldos, ¿no? Hay 4 comunidades que están en una situación financiera muy mala, ¿no? Una es Cataluña, la otra es Valencia, la otra es Baleares, la otra es Castilla-La Mancha, y en cambio hay otras comunidades, como por ejemplo Madrid, que están bastante mejor. La deuda de Madrid en relación con el PIB es menos de la mitad que la deuda catalana, ¿no? ¿Y eso a dónde nos conduce? Esa desigualdad con el sistema que tenemos ahora de financiación, que es mucho menos solidario que el que teníamos antes. Tampoco es cuestión de que paguen los que mejor han hecho las cuentas o más se han ajustado el cinturón por los que han sido unos despilfarradores, ¿no? Realmente lo que tendría que hacer el Gobierno es poner unos límites al endeudamiento, impedir que se sigan utilizando, por ejemplo, empresas públicas creadas precisamente para desviar gasto, y a esas comunidades, digamos, derrochonas, lo que habría es que ponerlas delante de sus ciudadanos y decirles que tienen que subirle los impuestos para pagar más funcionarios, para pagar embajadas, que cada palo aguante su vela, digamos, utilizando el castellano antiguo. Que los ciudadanos decidan, ¿no? Ustedes reclaman también en el documento que han presentado hoy reformas estructurales en el mercado laboral, en el sector servicios, introducir más competencia, unidad de mercado, y eso es llamativo teniendo en cuenta lo que ha pasado este fin de semana, teniendo en cuenta que se han transferido las políticas activas de empleo y que se está debatiendo si se rompe o no la caja única de la Seguridad Social. ¿Qué consecuencias tiene esa transferencia de esas políticas al País Vasco y a Canarias? Pues es un paso más en la mala dirección, porque realmente lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario de lo que hizo la Unión Europea. Es decir, se creó la Unión Europea precisamente pensando en que un mercado grande es mejor que 15 mercados pequeños, porque hay economías de escala, y aquí lo que estamos haciendo es siguiendo el camino contrario, es decir, fragmentando el país en 17 partes. ¿Eso va a empobrecer al país como tal o será peor para las comunidades autónomas que van a recibir esas transferencias o para el resto? Bueno, primero se va a romper la solidaridad dentro del país, es decir, los ciudadanos serán mejor o peor tratados según en qué autonomía están. Y luego, para aquellas empresas que trabajan en todo el país, que tienen actividades en todo el territorio nacional, pues se va a complicar muchísimo la cosa. Los costes de transacción van a ser mayores, porque va a haber que atender a 17 legislaciones. Y luego, claro, 17 administraciones son más caras que una. Y lo estamos viendo, ¿no? Tenemos ya 1.700.000 funcionarios en las comunidades autónomas. O sea, que en vez de solucionar los problemas nos creamos otros tantos. Pues yo diría que no vamos por el buen camino, realmente. Pues ahí queda ese análisis. Fernando, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.